Bienvenidos amigos y amigas, yo soy Susel Yo soy Lucía, y esto es hablando Hablando con con los los Restaurados. restaurados. Bienvenidos a nuestro segundo episodio, con mucho éxito. Em, Muchas gracias a todos los que vieron el primero y todo el apoyo. sí, todas las reproducciones, todas las vistas, todos los likes, todos los compartir, todos los todo. Am, de verdad, restauración para ustedes. Gracias. Restauración para Abrazos ustedes. restaurados. Ahora son restaurados por esa reproducción. Sí. No, 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 solo el Señor mentira. puede restaurar. Amén. Eh, bueno, como vieron en nuestro post de Instagram, habíamos publicado, valga el juego de palabras, que ya teníamos un invitado para esta semana. Pero como ven, aquí solo estamos Lucía y yo. ¿Han escuchado la frase de si Dios quiere, lo vamos a hacer? Pues hace un par de días que estábamos grabando el segundo episodio con ese invitado, entendimos el significado de esa frase. Total. Porque, porque después de muchos esfuerzos humanos, entendimos que era que Dios no quería que grabáramos ese episodio. Y una vez más le pedimos disculpas al invitado de ese día por haberlo hecho venir. Exacto. Gracias por su comprensión y por su paciencia. Para otra ocasión. Sí, para otro Eso sí, episodio. seguro. Sí, sí. Y bueno, el Señor quería que hiciéramos el segundo episodio, pero con otra invitada, mejor dicho, que en este caso es Lucía Belén. ¡Tará! Ay, bueno, qué decir. Creo que al final el Señor nos estaba hablando y diciendo que cómo era posible que nosotras hiciéramos esto, que obviamente el podcast primeramente es de Dios. Entonces, como este podcast que habíamos creado, como dijimos en el primer capítulo, perdón, ya escucharán nuestros testimonios. Pero en realidad era algo que debíamos hacer primeramente nosotras y luego empezar a invitar, Sí. porque realmente, bueno, Dios nos lo dice así, era necesario y creo que era también lo correcto. Entonces, Pero las niñas querían empezar de otra forma. cuando no se siguen los planes de Dios, Sí, pero nada sale bueno, bien. hoy estamos aquí más relajadas. Y bueno, dicho eso, vamos a empezar a escuchar el testimonio hoy de Lucía. Y para empezar eso, quiero hacer la pregunta, ¿quién es Lucía Belén? Bueno, Lucía Belén nació en el año 2000 en Argentina, en una ciudad que se llama Mendoza, que está pegada a la cordillera de Chile. Y básicamente nací allí. Después de 2 años y medio me vine para acá, para España, porque mis papás emigraron aquí. Y aquí estamos. Desde que llegamos a España, mis padres empezaron a acudir a una iglesia y me crié desde pequeña en un hogar cristiano, básicamente, hasta más o menos mi adolescencia, creo que 18, 19 fue cuando me aparté. Y bueno, y ahora estoy de vuelta. Y ya está, fin del episodio. No, mentira. No, es broma. No, es broma, es broma. Ok, entonces, por así decirlo, como quien dice, resumiendo el resumen, naciste en una familia cristiana, tus padres venían a la iglesia, o sea, naciste en la iglesia, por así decirlo. Sí, básicamente, básicamente, Naciste en el 2000, dijiste, sí. y te apartaste tipo 2019, o sea, a los 19, 20 Sí, porque años. como, sí, 2018, 2019, por ahí. O No, sea más que no recuerdo. prácticamente toda tu infancia, toda tu adolescencia estuviste en la iglesia. Mm, Vale. exacto. Y, Pero, a ver, a ver, a ver, pregúntame. ¿y qué te llevó entonces? O sea, después de haber crecido en entorno familia cristiana, ¿no? Y pasar toda tu infancia, toda tu adolescencia, ¿qué te llevó a apartarte? Creo que realmente fueron muchas cosas, pero principalmente había una falta de identidad en mí. También rechazo, sentía rechazo. Y no sé, creo que estaba muy perdida. En la adolescencia influyen muchas cosas, sobre todo en la ESO. Uno pasa etapas. No quiero decir que al venir a un país nuevo, sino que cuando entré a la ESO también pasé ciertas etapas que dentro de mí, yo siento que la ESO es una etapa donde mm, eres influenciable por todos lados. Y al Total, final el hecho total. de, el hecho de decir que eres cristiana a esa edad era como que de vergüenza. Es penoso decirlo,
pero era vergüenza, Ujú, porque nadie, no era como normal, ¿no? ujú, Dentro de lo que, mm, sí ibas a religión, pero nadie hacía como lo correcto, claro. realmente, ni yo. O sea, al final era como una tibieza Mm, ahí, constante. ujú. Ok. Eh, o sea, bueno, yo creo que eso a todos nos ha pasado, sobre todo en la adolescencia, como decías, que como uno busca encajar y uno busca caerle bien a los compañeros, pues uno, o sea, para uno en ese momento decir que es cristiano es como social. Total. O al Entonces, menos es lo que pensamos. sí, sí, porque en realidad no lo es, aclaramos. Am, y mencionaste varias cosas muy puntuales, ¿no? Rechazo, falta de identidad, tibieza, a pesar de haber crecido en un hogar cristiano, que muchas veces pensamos que eso ya asegura que un hijo o una hija va a ser cristiano. ¿Cuál fue la raíz exactamente o cuál era la raíz exactamente de todos esos sentimientos? ¿En base a qué venían esos sentimientos? Bueno, realmente creo que todos, detrás de cada persona hay una historia Ujú. que no conocemos. Em, la mía se podría decir que, si yo tengo que decir que de algo me rescató Dios, fue de la falta de identidad, del rechazo, del yo pensar que no era válida, porque ojo, yo estuve en terapia 2 años y Una vez que ya te habías apartado de la iglesia. sí, porque me aparté más o menos 4 años, y estuve como 2 años en terapia y bueno, eso no mejoró. O sea, quizás fui un poquito más organizativa, en otros ámbitos, pero siempre estaba eso ahí. Entonces, realmente cuando volví a los pies de Dios, cuando volví a hacer ese clic donde Dios me llamó y yo acudí a su llamado, fue cuando, es que lo recuerdo patente porque fue una semana donde yo empecé a leer mi Biblia y la psicóloga me dijo, eh, estoy orgullosa de ti porque veo una mejora. Y Mm. yo dije, uff. Y vos así como, pero no es gracias a ti. No, o sea, se lo agradezco un montón. Ella me ayudó mucho, fue muy paciente conmigo, muy paciente, y también exhortadora en otras áreas de mi vida. Pero realmente ella no lo sabía, pero yo había hecho ese clic porque yo había leído la palabra de Dios, o sea, había leído la Biblia y algo en mí había cambiado. Bueno, sé que nos vamos de tema, pero a lo que voy es que toda persona tiene una historia, toda persona tiene algo que le marcó en su vida. Ujú. Y en mi caso, quiero empezar con una historia de la Biblia, de hecho, y le agradezco mucho a Dios que me lo haya revelado de esta manera porque realmente fue hace poquito. Dios siempre hace las cosas en el tiempo justo, su tiempo es Total. perfecto. Y de hecho, antes de grabar el testimonio, antes de hacer el mío, o sea, ya Dios me dio esta palabra. Y para mí fue algo súper especial. Entonces, no sé si lo saben, pero la Biblia cuenta una historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana es una historia que simplemente yo al principio la veía y era una historia de una mujer que salió de un pueblo a buscar agua a un pozo y Jesús la encontró en el pozo. Sí, como una historia más, una historia menos de alguien Exacto. que conoció a Jesús. Y Ajá. ya está. Ujú. Pero después de orar y escudriñar la palabra, como dicen, investigar, Eso es importante. y ponerse en comunión con Dios, en la intimidad, en oración, Dios revela unas cosas que te quedas como, wow. Ujú. La verdad que yo le agradezco mucho el hogar que me dieron mis papás. Estoy súper, súper agradecida. Pero bueno, los planes de Dios son perfectos y a veces las cosas pasan para que su gloria sea vista, para que ustedes vean estos testimonios. Y en mi caso, yo de pequeña, creo que la raíz sería esto. Yo sufrí un abuso durante, creo que, bueno, más o menos a la edad de 6 7 años, más o menos. Y básicamente yo puedo decir que eso fue como el punto, como la historia, como la mancha que todo el mundo piensa que tiene en su corazón. Ujú. Por ejemplo, alguien que haya sufrido bullying, tiene eso de, esas personas me hicieron bullying, por eso yo guardo un rencor en mi corazón. Sí, como esa fractura, ¿no? Exacto, le podemos llamar, perdón, le podemos llamar fractura. Am, pero la verdad que es algo que
realmente en mí no marcó tanto, creo que por el hecho de que era inocente y no sabía lo que estaba pasando, o al menos por eso creo que también es importante hablar del tema con los niños, que Ujú, no, de muy pequeños, que a decir que no, a que estas cosas no se hacen, tal, no ujú. sé qué. Creo que fue un tema que no pude tocar en su momento cuando fui niña. Bueno, fui la primera de las, de los hijos de mis padres. Sí, la hermana mayor Sí, o sea que y la única niña. y la única niña. Pero básicamente llegó una edad a los 9 donde yo tuve un poquito más de conciencia y algo en mí una noche no me dejaba dormir y me decía que se lo tenía que decir a mis padres y se lo dije. Eso después de, yo creo que 3 años o así, de lo que pasara, ¿no? Eh, Gracias a Dios mis papás, pues tuve el apoyo de mis padres, ellos nunca dudaron de mí, me estuvieron apoyando todo el rato y a lo que voy es que, aunque eso haya pasado, en mí yo pensaba que no había ningún tipo de herida, ¿no? Como que Porque, no te había dejado secuelas, que todo estaba bien igualmente, ¿no? exacto, Ujú. porque realmente cuando yo fui a declarar, tal, no sé qué, me llevaron al psicólogo, todo bien, o sea, todo. Y vos así como, ¿para qué? Sí, yo no necesito esto. Yo realmente podía decir que estaba bien. Y una frase que hace poco me dijo alguien, que fue, no te das cuenta de que eso te hace daño hasta que quieres crecer en un área. Ujú. Y me di cuenta que esto era como lo que más me faltaba por cerrar realmente para yo crecer espiritualmente y que Dios obrara en mi vida, que era lo que Dios quería que llevarme a otro nivel, ¿no? Sí. Y, y bueno, me daba la historia de la mujer samaritana, que ella se fue al pozo a buscar agua y que Jesús la encontró allí. Ujú. Podemos entender que en la ciudad donde pertenecía la mujer samaritana era, si no me equivoco, Sicar, que está dentro de Samaria, y Sicar se asocia con la raíz hebrea de embriaguez o mentira. Sabemos que el rey de las mentiras, ¿quién es? Satanás. Ah, amigos. Podríamos decir que yo estaba viviendo una mentira. Para mí espiritualmente, yo estaba viviendo en una mentira de identidad. Y de hecho, Samaria significa lugar de mezcla Mm. por una historia, en fin, Samaria viene de que se juntaron judíos con pueblos Sí. extranjeros. Si se lee la Biblia lo van a entender, o sea, Datos histórico-culturales. total. La cuestión es que podríamos decir que yo estaba en la tibieza, yo vivía en un lugar como una Samaria, por decirlo Ujú. así, Como en una mezcla de... entre lo bueno y lo malo, entre estar ahí y no estar ahí. Y eso es algo que pensaba ahorita, que es bien curioso, que eso al final vino por algo que te estaba haciendo daño en silencio, porque vos no te dabas cuenta, ¿no? Vos pensabas que había pasado esto, pero que estaba bien. Pero son esas cosas que nos hacen daño sin que nos demos cuenta, incluso. Exacto. Sí, sí, total. Yo puedo decir que hasta que Dios no me reveló esto, yo no fui sana. O Ujú. sea, y créanme que fue hace poquitos días. Entonces, para mí, yo se lo agradezco muchísimo a Dios porque siento que una parte de mí se ha cerrado completamente, una parte de mí se ha sanado completamente. Y bueno, continúo. La cuestión es que yo sentía que estaba en un lugar así y que digamos que yo necesitaba buscar una solución. Ujú. Esta mujer se fue en la historia, se fue a una colina y que ahí estaba el pozo de, De Jacob. de Jacob, De Jacob. sí, de Jacob. Y esto significa lugar de encuentro porque allí se encontró Jesús con ella. Y podríamos decir que también yo sentía vergüenza, porque en parte sabía lo que había pasado dentro de mí, o sea, sabía lo que había pasado en mi vida, sabía la mancha que yo tenía, Ujú. pero hacía como que todo estaba bien. Lo cargabas como con esa culpa, esa vergüenza, ¿no? Del Total. pasado. Sí. Entonces, recuerdo que Jesús la fue a buscar. O sea, hay un versículo patente que dice que Jesús, no me acuerdo, o sea, en la historia lo van a ver al principio,
pero Jesús necesitaba ir a un lugar, pero dice, a Jesús le era necesario pasar por Samaria, a Jesús le era necesario irme a buscar a mí, a ti, a ti. O sea, a Jesús le es necesario ir a por nuestras vidas y llevarnos ese amor, llevarnos a restaurarnos. O sea, para mí ha sido tan revelador y que Dios te envuelva con su amor, que te quite toda mancha, que te quite toda culpa, que te quite todo enfado que tengas con la vida, toda ira, que odio. O sea, a veces uno no lo sabe, pero guardamos tanto rencor en nuestro corazón y no sabemos perdonar que nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Total. Entonces, eh, yo creo que puedo decir realmente que Dios me fue a buscar a mí, que a Dios le fue necesario llamarme, porque Dios dice que toca la puerta y nosotros tenemos que decir si la abrimos o no. Nosotros tenemos que decidir si la abrimos o no a Él. Él quiere entrar en nuestro corazón, pero a veces no tomamos ese paso y lamentablemente nos perdemos la salvación, nos perdemos literalmente la libertad, Sí, la restauración. la restauración. Es que es así. Entonces, yo la verdad que una cosa que Jesús le decía a la mujer samaritana, porque le dice, trae a tu marido, porque, bueno, más bien, perdón, estoy saltando versículos de la emoción. Em, una frase que me apunté, perdón, fue de que Dios le dice que lo que busca con relaciones, en Juan 4:10, si no me equivoco, es un versículo, pero mi conclusión fue, Dios le dice que lo que busca con relaciones solo se satisface con la vida que Él le ofrece. Em, claro, Dios no, yo aquí apunté, Dios rompe barreras diciendo que puede ir allí a por nosotros, porque realmente no solo Dios está en la iglesia, o sea, Dios puede estar en cualquier lugar. Samaria era un lugar de mezcla, un lugar de mentira, y Dios puede romper esa barrera e ir a por ti. Todos tenemos un propósito Mm, realmente en esta vida. Y es tan bonito eso porque el amor de Dios, cuando tú le dejas pasar, te envuelve. Literalmente rompe barreras, literal, fronteras, lo que sea. O sea, me llama la atención porque cuando ellos iban de camino al lugar específico en el que iban, o sea, los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Claro, Y los discípulos, porque eran judíos, o sea, los judíos en sí, para no cruzar por la ciudad de Samaria, daban toda una vuelta enorme. Y los discípulos iban a dar esa vuelta, pero Jesús les dice que no, que le era necesario pasar por Samaria. Y es como, los discípulos preferían dar toda una vuelta antes que cruzar esa ciudad, que a ellos les parecía inmunda o lo que fuere. Pero justo a esa ciudad fue a la que entró Jesús. Y es como, quizá las personas a tu alrededor no van a querer estar a tu lado o te van a dejar o lo que sea, pero donde sea que estés, en lo más profundo, en lo más sucio, ahí te va a ir a buscar el Señor, literal. es que es así. Realmente, para mí esa historia tiene un trasfondo increíble. O sea, yo me vi tan reflejada en ella y yo creo que muchos nos podemos ver reflejada en esta historia porque reflejada, porque es eso, Dios va a buscarnos y es nuestra decisión tomar, abrir esa puerta o no abrirle. Y luego dice que, bueno, este versículo y esta frase que dije anteriormente, que todo lo que buscaba esta chica, esta mujer, se lo podía dar Dios, era porque él le estaba pidiendo agua y ella le dijo, pero si yo no, o sea que tú, perdón, si ella le dijo, tú no tienes un cántaro para recoger Para agua. sacar agua, sí, Exacto. porque ya tenía sus cántaros nomás. Sí, exacto. Ya tenía lo suyo. Qué raro. ¿Cómo le iba a dar a un Trae los judío? tuyos, ¿no? Búscate el tuyo, Sí. Jesús. No, pero realmente, él acabó diciéndole que él le ofrecería del agua de la cual nunca más tendría sed. Y Algo que realmente la iba a saciar de verdad. exacto, a eso iba con esta frase. Agua de vida. Agua de vida, que Dios solamente da la vida que nosotros merecemos, que queremos realmente, porque uno busca respuestas en todos lados y me di cuenta que el último al que acudimos es a Dios. Por eso es que tanta moda del evangelio ahora, porque la El gente está evangelio no más es una moda. perdida, pero yo entiendo el hecho de que cuesta encontrarte en la situación de abrirle la puerta a Jesús porque a veces hay un orgullo ahí
que no nos deja. Y como seres humanos, la Biblia lo dice, somos seres humanos, que también Jesús entiende que estamos en un cuerpo que es pecaminoso. O sea, es que si se lee en la Biblia, de verdad, chicos, ahí Sí. está todo. O a veces la misma culpa, la misma vergüenza de todo lo que he hecho, o esto, lo otro. Pero, o sea, es muy de esto porque Jesús en ningún momento hace ninguna pregunta. Él simplemente dice, déjame entrar, ¿sabes? Ajá. Y ya está. No, no te pregunta nada. Simplemente dice, déjame entrar. Y ya está. Y eso es, o sea, eso es increíble. Tú decís sí o no, y sí, sí, sí. Te prometo que tu vida va a cambiar. La cuestión es que me ponía Dios que Dios ayuda, perdón, Dios acude a los enfermos, que Él vino a sanarlos. La mujer llegó con vergüenza, con soledad allí al pozo, porque realmente esa mujer tenía, Jesús le dice, trae a tu marido. Y ella le dice, pero yo no tengo marido. Y le dice Jesús, ya lo sé, tienes unos 5 maridos por ahí. Porque realmente esta mujer se había casado muchas veces. Por eso el hecho de lo que tú estás buscando con otra gente, no lo va a saciar nadie más que Jesús, nadie más que Dios. O sea, es, Es un vacío que literalmente le pertenece a Dios. ajá, los seres humanos dicen que estamos hechos a su imagen y semejanza. O sea, estamos hechos para adorarle a Él. Y hay siempre un vacío ahí que no podemos llenar con nada y lo intentamos una y otra vez, ya sea con éxito, ya sea con Con relaciones amorosas. relaciones, ajá. Yo creo que ahí se demuestra también que no le podemos esconder nada al Señor, porque ella le dice, no, no tengo marido. Y, y sí tenía, porque Jesús le dice, es cierto, has tenido 5 maridos, pero el que tienes No es no tu es tu marido. marido. Entonces, por más que nosotros intentemos ocultarle al Señor que nos sentimos tristes, que nos sentimos vacíos, que nos sentimos perdidos, confundidos, lo que Mm, sea, o por más que intentemos ocultar esas heridas, esos traumas, siempre el Señor lo va a traer a la luz y no para avergonzarnos, sino para liberarnos. literal. O sea, literalmente lo que está pasando conmigo para mí, yo creo que esto ha sido, o sea, una palabra tremenda en mi vida. Puedo decir realmente que Dios me restauró de esto y espero que obviamente pueda seguir creciendo espiritualmente porque la verdad que estar en la presencia de Dios y experimentar todo lo que ha pasado, para eso estamos, para testificar. De hecho, como al final de la historia, Jesús le dice, ve y ve a... No, ella fue a Sí, testificar. sí, o sea, es que esa historia es hermosa. Sí, Si realmente la sí. quieren leer, O sea, que les está en recomendamos Juan, 100% que se la lean, en está en el Juan Evangelio de 4. Juan, capítulo 4. Vayan a leerla. Eh, vayan a leerla. Ya. No, ahorita no, ahorita están viendo el podcast. Ah, sí, Cuando háblalo cuando termine el terminen. podcast, la van a leer. Eh, pero al final de la historia, tienen una conversación hermosa. Jesús se le revela a ella, se le revela como el Mesías y ella sale corriendo y dice, se lo voy a contar a todos en la ciudad, no sé qué, y deja tirados los cántaros de agua y eso tiene un significado porque al momento en que Jesús se le revela a ella tira los cántaros de agua, así como quien dice, wow, se me reveló Cristo, ¿sabes? Se me reveló el valor más grande del universo. Ujú. Ya no necesito estos cántaros de amor, ya no Ya no necesito necesitas estos nada cántaros más. de aprobación, ya no necesito estos cántaros de cosas vacías, o sea, ya no necesito esto. Ya tengo lo verdadero, ya tengo lo más grande, ya tengo el gran tesoro que es Cristo, ¿sabes? Así es. Y ella salió corriendo y se lo contó a toda la ciudad y dice que muchos creyeron a causa del testimonio Del de ella. testimonio de ella, total. Y creemos en esa promesa. Sí. Em, y de hecho también hay una cosa que me impactó mucho y es como Dios le pide que ella entregue todo para poder darle de beber. No sé si me parece que hay una parte que pone, trae a tu, o sea, me impactó porque trae a tu marido, le dice, trae, primero tráeme todo, tráeme tus cargas, tráeme tu culpa, tráeme todo lo que tengas
y yo te daré de beber, yo te daré esa paz, yo te daré esa tranquilidad, yo te daré esas respuestas que tú andas buscando, yo te devolveré ese valor que realmente tienes. O sea, a mí esta historia, yo creo que es más teología. No, Más de lo que esperábamos. sí, demasiado. Y eso es hermoso también porque lo que decías ahorita de que Jesús le dice, ¿no? Que traiga, bueno, y nos dice a nosotros que vengamos Mm, con todo y muchas veces pensamos o sea, no queremos ir con cargas a Jesús o como que nos va a porque, juzgar también. exacto, y al contrario, Jesús no nos dice que ocultemos eso, que lo escondamos o Mm. que lo arreglemos, que nos busquemos la vida nosotros solos. Al contrario, Él nos dice que vengamos con todo eso porque el único que nos puede restaurar es Él, Ah, literalmente. totalmente, totalmente, totalmente. Em, yo creo que mi historia va un poco de esto. Esta sería como la raíz para mí. Luego, a partir de ahí, bueno, es como un resumen. Esta historia me identifica mucho por eso, porque es como un resumen de mi vida. Muy corto, pero realmente dentro de Samaria, dentro de mi Samaria, dentro de ese lugar de mentira, ese lugar de falta de identidad, falta de valor, no sabía realmente lo que valía, a quién le pertenecía, buscando respuestas. Pasaron muchas cosas. El enemigo siempre te está atacando con cualquier cosa, lo más mínimo. Tú, de hecho, yo siempre lo digo, cuando yo me aparté de la iglesia, cuando tenía 18 19 más o menos, em, yo al contrario, yo no sé si se puede desmadurar, Yo creo que sí. pero yo creo que en mi caso pasó, porque no, de verdad, cuando yo estaba en la iglesia, eh, para mí tenía más cabeza, pensaba más con esto que en realidad no con esto. O sea, Dios dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas. em, Aunque realmente corazón es esto. Bueno, otra El historia, ya le coco. explicaremos, Sí. pero para que me entiendan. Yo sentía que en la iglesia antes de hacer las cosas las pensaba, aunque estuviera en tibiez, nunca era como, no llegaba a caer en ciertos pecados, por decirlo así, pero llega un punto en el que el enemigo te va atacando más y más, sobre todo si estás prestándole más atención a lo de afuera que a lo de adentro, que es Dios. Entonces, cuando yo me salí, yo siento que fue como un desmadurar de pérdida de identidad total, ya ni sabía quién era, falta de identidad, imitaba las cosas del mundo, por decirlo así, o sea, la gente, empecé a escuchar, bueno, mucha música que no escuchaba. Me empezó a gustar, yo qué sé, el dembow. No le vamos a hacer promoción a ningún cantante. No lo creo, solo a David. No, mentira. No, mentira, mentira. Pero la verdad que es como que todo te influye. Y de hecho es difícil ser cristiano, es difícil en el sentido de cuando sos joven, porque creo que hay eso, hay tantas luchas, hay tantas confusiones. Valoro muchísimo la gente que hoy en día está en la iglesia y a la corta edad de decir, por ejemplo, 16 15 y ve una madurez. Yo digo que también me reflejo en el de hijo pródigo, por eso, porque yo volví a casa. O sea, para mí, esta era mi casa, siempre ha sido mi casa. Primero, obviamente, Dios, los caminos de Él, pero esta iglesia siempre ha tenido las puertas abiertas para mí. Solamente que Dios tiene los momentos perfectos. Yo creo que esto es como mi testimonio. Hay mucho más, porque hay mucho más, Pero pero tenemos que hacer más episodios, entonces hay que sí, dejar cosas. hay que dejar Sí. contenido, hay que dejar detalles. Pero hablamos de eso prácticamente, de Mm, volver a casa y de que haya pasado lo que haya pasado en tu infancia, en tu adolescencia, incluso ya en tu adultez, no importa. Siempre, siempre, siempre va a haber esperanza en Cristo. Siempre. Y yo creo que ese es como el centro de la historia y el centro del mensaje, sí, total. de que no importa lo lejos que estés, lo lejos que hayas llegado, lo bajo que hayas caído,
Mm, o lo que haya pasado, no importa. Siempre, siempre va a haber esperanza en Cristo. así es. De hecho, ah, ese es el centro del mensaje, pero más o menos yo te puedo decir que en ese margen hubo mucha gente que vino a mi vida, conocí mucha gente nueva, experimenté muchas cosas que quería experimentar, no sé, viajes, culturas, pero nada te llena. O sea, ni conocer nuevos países, ni conocer nuevos lugares, ni cumplir tus sueños terrenales, porque, o intentarlo, o ni siquiera intentarlo, porque al final de nada sirve. Yo estuve, bueno, me iba con mis amigas, yo siempre he tenido las mismas amigas siempre, perdón, que las quiero muchísimo, las amo con todo mi corazón y no por eso, volviendo a Dios, me voy a apartar de ellas, pero sí que creo que uno cuando vuelve a casa, Dios te pide también que sueltes esas cosas, porque al final si seguimos atados, a lo que es el pasado, o si seguimos haciendo las mismas cosas, ¿cómo pretendemos que haya un cambio en nosotros? ¿Cómo pretendemos que Dios haga un cambio? O sea, Dios no te pide perfección, sin embargo te pide que tu corazón, que vengas hacia Él, y Él ya te hará la transformación, ya te Tal restaurará. cual. Pero tú también tienes que poner de tu parte y estar dispuesto a soltar ciertas cosas, porque hay cosas que nos atan al pasado y uno no se da cuenta, pero tiene que pedirle discernimiento a Dios cada día para poder ver qué es lo que estamos todavía ahí agarrando y no querer soltar. Ya pueden ser relaciones con parejas. Sabemos que si, bueno, para los cristianos que ya saben, el yugo es igual. No funciona, chicos. La de que me lo llevo a la iglesia y se va a convertir, no funciona, les digo por experiencia. Yo ya estuve en estos juegos. No, y creo que por ahí también, mira, una cosa que sí que podría decir es que Dios siempre me llamó, pero Dios tiene también sus planes perfectos. Yo cuando me fui de la iglesia, me fui porque realmente ya no me sentía digna de estar sirviendo en lo que ya en mí un pecado ya no era malo, ya era normal, ya lo había normalizado, ya estaba en ese Samaria donde había una mezcla y no se diferenciaba entre lo bueno y lo malo. Y qué feo porque, bueno, vos decís una mentira, yo qué sé, una mentira, bueno, una mentirijilla, tipo, ah, Una mentira blanca. sí, pero Dios dice que todos los pecados son de la misma manera iguales. O sea, no me vas a comparar, por ejemplo, un pecado y tipo una mentirijilla o un robo. Al robo también lo vas a ver bien, claro. Entonces, no se pueden comparar esas cosas. Todo, o sea, todo eso es malo. Total. Y uno en su cabeza o el mundo ya te empieza a decir, no, esto no hace falta que sea malo. Esto es bueno o esto puede ser bueno si lo miras de este modo. O si te conviene a ti, porque a veces somos tan egoístas, Sí. si te conviene a ti, pues ya no es malo. Sí, es lo que nos dice la palabra, de que en el mundo a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Es esa Totalmente, mezcla, literalmente. totalmente. Pero bueno, Pero bueno, para ¿quiénes más somos nosotros? contenido, síganos. No, realmente tengo mucho que hablar. Dios ha puesto, o sea, yo desde que llegué de nuevo, Dios empezó a trabajar conmigo de una manera increíble. Yo, gracias a Dios, pude conocer a Susel, que Susel para mí ha sido una gran bendición, aparte de poder tener este podcast con ella. Em, Yo soy Susel. yo sé, y esto es, Hablando con los restaurantes. no, pero no, realmente he conocido a gente tan hermosa y Dios me ha enseñado tanto a amar a las personas, a no depender de nadie, solamente depender de Él. Dios te pone siempre las pruebas correctas, los procesos correctos, ¿sabes? Él te va a poner, nunca te va a poner una prueba que sabe que no vas a superar. Eso hay que tenerlo claro.
Y él lo dice en la misma palabra. Conste, no Es lo estoy verdad, sacando de es ningún lado. verdad. Y con él lo tenemos todo. O sea, para Así es. mí, tengo muchas cosas que decir, ya lo he dicho. O sea, para mí mi testimonio como fuera, o sea, antes de venir otra vez a la iglesia, ha sido esto, porque han pasado muchas cosas en mi vida y mi fe se ha puesto a prueba. Cuando nos acercamos a Dios, no duden que el enemigo va a estar ahí más que pique y pique y Ujú. pique, porque cuando estamos en el mundo, pues Él nos deja tranquilitos porque pues estamos haciendo las cosas como Él quiere, ¿no? Sí. Pero cuando estamos No le acercándonos somos a Dios, de ninguna molestia cuando estamos en el mundo. exacto. Y de hecho, cuando nos acercamos a Dios, Él está ahí más presente que nunca. Todo te empieza y dices, ¿qué está pasando? ¿Sabes? ¿Qué Eh, pasa? y luego también el hecho de juzgar a una iglesia. Yo creo que con esto que dije, si la presencia de Dios, o sea, si Dios está con nosotros, es decir, está en la iglesia, aún más el enemigo va a querer entrar por cualquier otra persona, por cualquier huequito que cualquier persona deje, él va a querer entrar. Y ahí es cuando a veces vemos malas actitudes de parte de una iglesia y ya decimos, ay, no, 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 es que esto es así, no, es que por eso no creo en las iglesias, ay, no, es que tal, no sé qué. No, o sea, no podemos juzgar porque realmente Dios no nos manda eso. Entonces, cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus pruebas y lo que sí Dios me ha enseñado muchísimo a día de hoy es que solamente dependo de Él, de nadie más, ni de lo que nadie me diga, ni siquiera que sea de la iglesia o fuera de la iglesia, Ujú. Claro. porque hay mucha gente que se resiente en eso y yo sé que muchos han sufrido mucho daño, pero si realmente conocen a Dios, lo único que les va a importar es estar bien delante de los ojos de Dios. O sea, su relación con la relación de Dios. O sea, Amén. vuestra relación, intimidad. Yo creo que Bueno, lo he dicho todo. creo que para ir concluyendo, Para ir concluyendo, me eh, faltó nada. regálame un minuto. No. Em, bueno, yo creo que sí, creo que lo hemos dicho todo. Evidentemente hay más cosas que decir, pero para otro capítulo. Exacto. Si quieren Y saber más, comenten. con, con lo que nos quedamos hoy es con eso, que no importa lo que haya pasado y no importa lo lejos que estés, en Cristo siempre hay esperanza. Y Dios siempre nos llama y nos busca y va por nosotros donde quiera que estemos. Yo creo que ese es como el centro del mensaje de hoy. Y gloria a Dios por la vida de Lucía, por lo que ha hecho en su vida. Amén. Lo que hizo Dios conmigo. Lo que- yo, yo la conocí este verano, creo que no tenemos ni 6 meses de conocernos, pero la conexión que ha habido ha sido muy celestial. Muy, sí, muy Sí, de arriba. sí. Entonces, bueno, creo que con esto culminaríamos el episodio de hoy. Una vez más, muchas gracias por el apoyo y nos veremos en el siguiente. Adiós. Chao.